Buenas noches, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes de segundo de bachillerato. Esta es la tutoría número 27 del segundo quimestre, segundo parcial de segundo de bachillerato general unificado. La semana pasada trabajamos sobre lo que era la ley gravitacional, campo gravitatorio. Esta semana vamos a continuar con el tema del campo gravitatorio, con algunos ejercicios en clase. Siempre tratando de cumplir con el objetivo, que es de comprender la importancia de aplicar estos conocimientos a las leyes de la física para satisfacer estos requerimientos del ser humano, tanto a nivel local, mundial, y buscar plantear soluciones a los problemas locales y generales que se enfrenta la sociedad. Como ya saben, su docente de la asignatura, el licenciado Carlos Hidrobo. Entonces, cuando nosotros hablamos de campo gravitatorio, siempre desde tiempos remotos han surgido ciertas preguntas, ¿no? Como vimos la semana pasada, una de las interrogantes era por qué la Tierra giraba alrededor del Sol y qué tipo de trayectoria tenía, ¿no? Entonces aquí se plantean otros tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿el Sol es capaz de atraer los planetas? ¿Por qué es capaz de atraer los planetas? ¿Por qué la Luna se mantiene orbitando alrededor del Sol? ¿Por qué lo hace? ¿A qué se debe que suceda esa situación? ¿Por qué otros astros y planetas orbitan alrededor del Sol? Cuando me refiero a astros, se refiere a aquellos planetas o aquellas masas que se encuentran orbitando alrededor del Sol. La semana pasada incluso un cometa iba a pasar por nuestro sistema solar y podríamos observarlo desde aquí en la noche de nuestro planeta. Pero ese astro pasaba con una velocidad sumamente rápido y con un campo gravitatorio mayor al campo gravitatorio de nuestro planeta, por eso no fue atraído y no se quedó orbitando alrededor de nuestro planeta, sino pasó nomás por nuestro sistema solar y no se vio atraído por el Sol, sino se hubiera destruido en el Sol este meteorito. Entonces, esas preguntas que yo les indico son preguntas que se plantearon tanto el señor Kepler, cuando por error planteó las leyes de Kepler, las famosas 3 leyes de Kepler, así como Newton se preguntaban. Y debido a esto ellos plantearon algunas hipótesis que luego en un futuro se convertirían en una teoría de la física y de la astrología. O sea, ellos no solamente dieron las bases para la física, sino también dieron los principios o los fundamentos necesarios para la astrología, una ciencia que no es actual, sino que ya viene de tiempos remotos, prácticamente del tiempo de los griegos ya había lo que era la astrología. Miren, entonces aquí se ve un gráfico donde podemos observar un astro. Miren, aquí podemos observar un astro. Este astro tiene una masa como podemos observar, aquí tiene una masa denotada como m, y cerca de este astro otro astro está orbitando con una trayectoria elíptica con una masa m', ¿sí? Una masa m'. Esta fuente fue tomada de la página o del blog Physical Lab. Entonces aquí vemos cómo se graficaría un campo gravitatorio, ¿sí? Cómo vemos que el astro de mayores dimensiones o de mayor masa atrae al astro de menor masa y comienza a tener una trayectoria que es una elipse. Comienza a orbitar alrededor del astro de mayor masa. En la actualidad, lo que se sabe que el Sol es que es capaz de atraer planetas situados a millones de kilómetros, porque debe provocar una perturbación de este espacio físico que lo rodea y que causa una fuerza atractiva, la fuerza de atracción gravitatoria entre él y los planetas. Cuando hablamos de perturbación, estamos hablando de una perturbación en su campo gravitatorio. Por eso es que hace de que estos astros empiecen a moverse alrededor de él. Entonces aquí yo les he puesto la definición de lo que es un campo. Cuando nosotros hablamos de un campo gravitatorio, estamos hablando que es una perturbación que una partícula produce en el espacio que la rodea y que hace que otra partícula de las mismas características se vean afectadas por la presencia de la primera.
Es una definición un tanto semejante a la definición de lo que era una onda, ¿no es cierto? Recordemos cuando vimos ondas, sabíamos que las ondas eran una perturbación del espacio. La diferencia es que esta perturbación que se produce y que rodea una partícula a la otra es evidente, se la puede observar, es predecible y tiene características comunes, a diferencia de lo que es una onda, ya que se pueden observar las interacciones de la fuerza y no tienen lugar directamente entre las partículas, sino que cada una de ellas y el campo produce otra. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un astro mayor y tengo otras partículas, en este caso tengo la Tierra, la Luna, Júpiter, Saturno, todos van a ir o van a ser atraídos por el astro de mayor masa, ¿sí? Y va a comenzar a formar un sistema con un campo gravitatorio, donde van a ir orbitando infinitamente, ya que como sabemos en el espacio no se manifiestan o no se aplican las leyes de Newton, ya que en el espacio es un espacio donde no se cumplen estos sistemas, ya que son sistemas no inerciales, que se encuentran afectados solo por el campo gravitatorio. Otra definición del campo gravitatorio de otro libro es que es una perturbación que una partícula genera a su alrededor por el hecho de tener una masa y que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. Es una definición un tanto ya más común, más cotidiana, ya que todas las cosas tienen una masa. Por más pequeñas o más grandes que sean, todos tienen un valor cuantificable de masa, ¿sí? Empezando desde una hormiga, que su masa se puede medir en microkilogramos o en picokilogramos, hasta un elefante que lo vamos a medir en toneladas, o una persona en kilogramos, o un barco lo podemos medir en toneladas. Entonces es medible esa masa. Entonces así, cuando una masa en física la vamos a representar por la letra M, se encuentra cerca de otra masa M mayúscula, significa de mayor cantidad, se hallará dentro de ella un campo gravitatorio generado por esta. Este campo gravitatorio en cada punto del espacio, también llamado intensidad del campo gravitatorio. Esta intensidad se la denota con la letra G y una flechita para indicar que es la gravedad, que es aquel vector que se define como la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la unidad de masa situada en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ayudarnos entonces un poco con la pizarra. Vamos a ayudarnos con la pizarra. Déjenme abrir la pizarra para poder ayudarnos con un gráfico que nos ayude a ilustrar esto mejor. Listo, ahora sí vamos a usar. Entonces, como la misma teoría lo dice, ¿no? Cuando tenemos una masa M mayúscula y una masa menor, M chiquito, esta va a comenzar a tener una trayectoria, ¿no es cierto? Una órbita alrededor de esta masa mayor. Y esa atracción, esa fuerza o esa magnitud, que es una magnitud vectorial, se conoce como la gravedad, ¿sí? Que eso ya la estudiamos en primer año y en segundo año al inicio cuando veíamos la cinemática y vimos caída libre y lanzamiento de proyectiles. Entonces esta gravedad es aquella fuerza gravitatoria que se ejerce entre una masa mayor y una masa menor, que es lo que define este campo gravitatorio, y es la intensidad. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque aparte de tener una unidad de medida, tiene una dirección y un sentido. En el caso para nuestro planeta Tierra, nuestra gravedad está establecida en un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo es que calculan ese valor? ¿En base a qué es que calculan? Entonces aquí simplemente lo que vamos a aplicar es la segunda ley de Newton. Newton decía que para encontrar una fuerza, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton era igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? En este caso, esa fuerza de atracción que va a haber en estas dos masas no va a ser producto de la masa por la aceleración, va a ser producto de la masa por la gravedad, ya que la gravedad es aquella magnitud
que me indica la intensidad de esa atracción de ese campo gravitatorio. Entonces yo despejando aquí yo puedo deducir cómo obtener el valor de la gravedad. Entonces voy a despejar, ¿no es cierto? Como que lo que quiero se encuentre en este miembro, pues está multiplicando, pasaría ahora a dividir. Entonces yo para encontrar la gravedad de nuestro planeta, tendría que coger, primero encontrar el valor de esa fuerza de atracción, y dividirlo para el valor de la masa de nuestro astro. En este caso sería la masa de nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Ahora, para yo obtener esta fuerza, me voy a ayudar de la ley gravitacional. Entonces, ¿qué me decía la ley gravitacional? En la ley gravitacional de Newton decía que esta fuerza era igual a la constante gravitacional multiplicado por la masa 1, multiplicado por la masa número 2, dividido para la distancia que separe estos astros. A eso era igual la fuerza. Y todo esto dividido para la masa de ese astro, que en este caso vendría a ser la masa de la Tierra, que vendría a ser la masa 2. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que hay variables que están en común. Esta masa de aquí con esta masa de aquí se van a eliminar, que son la masa de la Tierra, y lo único que necesitaríamos para calcular es tener la constante gravitacional, la distancia que lo separe y el valor de la masa. Entonces con eso podemos calcular la gravedad de cualquier astro. Para calcular entonces la gravedad de cualquier astro necesitamos tener el valor de la constante gravitacional, multiplicarlo por el valor de la masa y dividirlo para la distancia que separe esos astros. Entonces de esa manera los físicos encontraron la gravedad de la Tierra. Como ellos ya calcularon la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, pues el valor de la distancia ya lo tenemos. El valor de la masa también, gracias a las leyes de Kepler, ¿sí? Y a lo que son sólidos, pudimos encontrar el valor de la masa. Y la constante gravitacional es una constante, es un valor que ya tenemos dado para poder encontrar. Y con eso se obtuvo este valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué su unidad de medida es un metro sobre segundo al cuadrado? Porque como es una fuerza y es un vector, es una aceleración con la que continuamente esta masa pequeña, el planeta Tierra, está orbitando alrededor de la masa de mayor cantidad o de mayor valor cuantificable. Entonces miren, como ya hemos podido deducir, les ayudé con la pizarra cómo deducir esa fórmula. Esto simplemente es un despeje de fórmula. Aquí simplemente el signo negativo lo hace multiplicando por el vector unitario y desaparece, ya que este signo negativo me indica la dirección o el sentido de esa magnitud. Entonces de esta expresión anterior podemos deducir las siguientes cuestiones. Ahí sí quisiera, Joana, que me ayudara leyendo las siguientes conclusiones. Ayúdame leyendo la primera conclusión. Joana, ayúdame leyendo la primera conclusión. Ok, licenciado. De la expresión anterior podemos extraer las siguientes conclusiones. El campo gravitatorio tiene carácter vectorial, atractivo y central. Esto va dirigido hacia la masa que lo crea. Por ello podemos representarlo gráficamente mediante líneas de fuerza, que son líneas imaginarias que describen el movimiento de la masa sometida al campo gravitatorio. Son radiales, nacen en el infinito y terminan en la masa que crea el campo. Ya, muy bien, Joana. La unidad en la que se... Continúa ahora Doria Castillo leyendo el ítem número 2. La unidad en que se expresa. Buenas noches, licenciado. La unidad que se expresa en Newton sobre kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El efecto de un campo gravitatorio sobre una masa es el de acelerarla en dirección a la masa que lo crea. Ya, muy bien. Adriana, ayúdanos leyendo la tercera conclusión. Adriana, ayúdanos leyendo la tercera conclusión.
Licenciado, discúlpeme, pero es que no escucho nada. Tienen una música al lado y de verdad que no es... Bueno, entonces que nos ayude Anthony Saraguro leyendo la tercera conclusión. Dice, si la masa... Se nos ha ido Anthony. ¿Le ayudo yo? Muy bien, dale. Si la masa que crea el campo gravitatorio es la Tierra, entonces hablamos del campo gravitatorio terrestre. Su valor decrece conforme nos alejamos de ella. Ya, y la última voy a leer yo. El valor de la aceleración debido al campo gravitatorio que tiene la Tierra crea a su alrededor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, solo para zonas muy cercanas a la superficie de la Tierra. En español, mientras un objeto esté más cerca de la Tierra, se va a ver afectado por esos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de valor de gravedad. Y mientras más lejos esté, ese valor va a cambiar. Por eso es que este año, cuando yo hice un proyecto de lanzamiento parabólico, haciendo los cálculos en Machala, el valor de gravedad me varió un poquito con el valor de los 9.8, debido a que Machala está un poquito más cerca del centro de la Tierra. Entonces, mientras más cercano esté al centro de la Tierra, pues vamos a tener un valor de gravedad menor. Y mientras más lejos esté, vamos a tener un valor de gravedad mayor. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, su valor decrece conforme nos alejamos de ella. Cuando habla de decrecer, habla de disminuir. Y cuando estamos más cercanos, aumenta. En otras palabras, no es lo mismo la gravedad de Quito que la gravedad de Machala, ya que Quito está más lejos del centro del campo gravitacional o del centro de la Tierra. Entonces su valor va a decrecer porque está más lejos del centro de la Tierra. En Machala, como ustedes saben, es costa, es más cerca del centro. Entonces por ese motivo va a decrecer su valor de gravedad. Y asimismo en otros sitios ubicados dentro de nuestra ubicación geográfica. Lo mismo va a pasar con el Everest. El Everest, como está más alejado, va a haber un valor menor de gravedad. Y por eso es que cuando vamos a Quito sentimos lo que se llama la altura. Uy, me está cogiendo la altura. Pero más que la altura es lo que estamos teniendo un cambio de nuestra masa al sentir el valor de la gravedad, ya que en la altura se nos va a hacer un poquito más difícil podernos desplazar. Tenemos también, y muy importante, en campo gravitatorio la definición de lo que es peso de un cuerpo. Muchas veces sabemos confundir masa con peso, porque son magnitudes que coloquialmente al bulo o a la jerga de nuestro idioma, el castellano o el español, sabemos decir, confundir esas magnitudes, masa y peso. Pero son dos magnitudes totalmente diferentes, ya que el peso es una fuerza que es provocada del valor de la masa por la gravedad. O sea, todos los objetos dentro de nuestro planeta tienen un peso que se calcularía multiplicando el valor de su masa por el valor de la gravedad. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que estoy sentado tengo un peso, pero no un peso en kilogramos, como sabemos decir, no. Mi peso sería esa fuerza que me atrae hacia el suelo, que es producto de mi masa. Vamos a suponer entonces que mi masa, aquí también utilicemos la pizarra. Entonces vamos a suponer que el profesor pesa 120 kilogramos, ¿no es cierto? Y lo vamos a multiplicar por el valor de la gravedad. La gravedad sabemos que vale 9.8, pero para temas de multiplicación vamos a ponerle que vale 10. Entonces 120 por 10 me va a salir que el valor de mi peso es de 1200 newton. O sea, mi cuerpo está afectando con la Tierra con un valor de 1200 newton. Y eso es lo que se conoce como peso. Y la masa es lo que nosotros medimos en kilogramos, los 120 kilogramos que pesa el profesor, que puede variar dependiendo de la sustancia. Entonces la masa es una propiedad inherente a todos los cuerpos en lo que se tiene en cuenta su cantidad de materia. En otras palabras,
es aquella magnitud que nos permite cuantificar la cantidad de materia o la masa inercial, caracterizada como la tendencia del cuerpo a oponerse al cambio de su estado al movimiento. Y es lo más lógico, porque dependiendo del valor de masa, pues va a ser más difícil mover la sustancia de un lado a otro. Pues no es lo mismo que traten de empujarlo al profesor sentado a que traten de empujar a un niño pequeño, ¿sí? Por eso se dice que es la oposición del cambio de estado de movimiento a reposo. También podemos decir que el peso de un cuerpo a la fuerza que la masa se ha dicho el cuerpo es atraída por la Tierra debido a la influencia del campo gravitatorio terrestre. En otras palabras, es atraído por la gravedad. El peso fuerza de atracción gravitatoria está relacionado con la intensidad del campo gravitatorio mediante la siguiente expresión matemática. Aunque ustedes ya saben que en realidad esto es la segunda ley de Newton, que menciona o es conocida como la ley de la fuerza, que el peso va a ser igual al valor de la masa inercial por el valor de la gravedad, ¿sí? O en otras palabras, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, cuando es de forma vertical y cuando es de forma horizontal. Entonces la línea de acción de la fuerza del peso es igual al vector del campo gravitatorio que va dirigida al centro de la gravedad del cuerpo hasta el centro de la Tierra y tiene dirección radial en cualquier punto. Sencillito entonces. Entonces, basado en eso podemos definir algunas observaciones dichas anteriormente por ese planteamiento de esa ecuación o esa expresión algebraica. Entonces, el peso, a diferencia de la masa, es una magnitud vectorial a tratarse de una fuerza. Por tanto, la unidad del sistema internacional es el newton. Entonces, el peso, su unidad de medida es el newton. Otra, el peso de un cuerpo disminuye conforme éste se aleja de la superficie de la Tierra. Sin embargo, su masa es una propiedad característica del cuerpo independiente del punto gravitatorio en el que se encuentra. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el profesor pesa 120 kilogramos en la Tierra, dependiendo como el profesor se vaya alejando del planeta Tierra, entonces se va alejando el profesor del planeta Tierra, su masa siempre va a valer lo mismo, 120 kilogramos, pero su peso va a ir cambiando, porque cuando estaba en la Tierra era 1200 newton, pero como la atracción, en otras palabras, la gravedad va a ir disminuyendo, pues mientras esté más lejos, acá ya no valdrá 1200, acá ya valdrá 1100 newton. Y va a llegar en un momento hasta cuando ya se encuentre en el espacio, donde ya no se va a ver afectado por la gravedad y el valor de su peso va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque la gravedad ya no la va a traer, entonces el profesor va a empezar a flotar en el espacio. Por eso es que cuando los astronautas llegan al espacio empiezan a flotar, porque ya no se ven afectados por la gravedad. Por último, el principal mérito de Isaac Newton reside en considerar que la fuerza que provoca la caída de los objetos sobre la superficie terrestre y la fuerza que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra son en realidad la misma. En otras palabras, los objetos caen a la Tierra por acción de la gravedad y la Luna gira alrededor de la Tierra por acción de la gravedad. Y por la misma acción, la Tierra gira alrededor del Sol por la gravedad que tiene el Sol, porque el Sol también tiene su propia gravedad. Y lo mismo pasa con los otros astros. Por ejemplo, Júpiter tiene varias lunas. Esas lunas de Júpiter giran alrededor de Júpiter porque Júpiter tiene su valor de gravedad, ¿sí? Y a su vez esas lunas también tienen un valor de gravedad cuando los objetos aterrizan esos astros. Por eso es que cuando un astronauta viaja a Marte, siempre lo preparan en unos cuartos de preparación para que su cuerpo se adapte a no tener gravedad y a tener un valor de gravedad diferente al valor de gravedad de la Tierra, ya que Marte es un astro que tiene una masa mayor, un astro que tiene mayor masa. Entonces, como tiene mayor masa Marte, significaría que una persona en Marte sentiría su peso mayor. Entonces, si yo pesaba 120 kilogramos y mi fuerza era de 1200 newton, en Marte a lo mejor sería de 1800 newton.
Y como mi cuerpo no está acostumbrado, pues me tocaría acostarme en el suelo y no me podría ni levantar, debido a que no puedo soportar esa fuerza de atracción hacia el planeta que estoy visitando o que me encuentro en ese momento experimentando ese fenómeno físico. Entonces, basado en eso, ahora sí podemos trabajar lo que son actividades en clase para el portafolio. Este ejercicio, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a trabajar, pero se lo dejo para que ustedes lo puedan trabajar en casa. El ejercicio indica de que se va a comparar los valores del campo gravitatorio o la gravedad en el polo norte y en el ecuador, y la distancia de ambos puntos en el centro de la Tierra calculados en kilómetros. Tenemos entonces que un valor es 6.357 y el otro 6.378. Entonces aquí vamos a calcular una gravedad 1 y una gravedad 2. La gravedad 1 es para calcular la gravedad que se siente en el polo norte y la gravedad que se siente en Ecuador. Entonces, calculando eso, en Ecuador se siente 9.81 y en el polo norte 9.87. Significaría que cuando estemos en el polo norte vamos a sentir mayor peso en nuestro cuerpo. Sí, yo les recomiendo que este ejercicio lo revisen y apliquen la fórmula para encontrar el valor de la gravedad. Aunque bueno, hagamos aquí, sí que tengo la calculadora a la mano. Vamos a calcular el primer valor. Entonces me dice que la gravedad 1 va a ser igual a 6.67 por 10 exponente a la menos 11. ¿Ya? Y lo vamos a multiplicar por la distancia que lo separe. En este caso, aquí tenemos el valor de 5.98 por 10 a la 24. Ese 5.98 por 10 a la 24 es el valor de la masa de la Tierra, ¿sí? Es como decir al 5.98 le vamos a poner 24 ceros. Un valor de masa bastante grande en kilogramos. Aunque la masa para astros muy grandes se lo debería medir en toneladas. Pero ya se lo han dejado expresado en notación científica en kilogramos. Entonces vamos a poner el valor de la masa 5.98 por 10 exponente a la 24. Que es el valor de la masa del planeta Tierra. Y ponemos igual. Luego lo dividimos para la distancia que lo separe. La distancia que lo separa también hay que elevar al cuadrado. Bueno, sabemos que la distancia que lo separa es 6.357 por 10 a la 6. Pero eso está elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner un paréntesis y vamos a hacer ese valor. Entonces vamos a poner paréntesis 6.37 5 por 10 exponente a la 6. Cierro paréntesis. Ahora esto nos falta elevarlo al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. Elevémoslo al cuadrado. Cerremos paréntesis y cuadrado. Ya nos va a salir un valor de 9.81. ¿Sí ven? Entonces nos ha salido un valor totalmente diferente al valor que está en el polo norte. O sea, si hay una diferencia. Entonces, mientras más cerca estemos del centro de la Tierra, el valor de gravedad va a ser menor. Y mientras más lejos, más nos alejamos, el valor va a ser menor. ¿Sí? Esa es una comprobación. También tenemos otra actividad donde vamos a encontrar ahí lo que es la altura, ¿sí? Y vamos a calcular la altura que existe desde un transbordador, ¿sí? Un cohete que está orbitando alrededor de la Tierra, aplicando el valor de gravedad y aplicando lo que es la ley gravitacional. También les recomiendo que apliquen, saquen los datos y comprueben para ver si es cierto. Y miren, de cierta manera nos sale que está orbitando alrededor de la Tierra con una altura de 280 kilómetros. Entonces más o menos a 280 kilómetros nos dejamos de ver afectados por la gravedad. Por último les dejo las páginas del libro, las páginas 92 y 93 donde fue extraído. Y eso ha sido toda la tutoría del día. Voy a dejar de compartir para ver si tenemos alguna pregunta. Y si no, quedamos hasta ahí con la tutoría de hoy día. Entonces, estimados, ¿tenemos alguna pregunta? Por mi parte, no, licenciado. Listo, muy bien. Les recomiendo los Ninguna, ejercicios. licenciado, también.
Muy bien, Joana. Les recomiendo los ejercicios en casa, practicarlos con calculador y revisar para ir verificando. Si son ejercicios sencillos que hay que comprobar nomás, notación científica ya se ha explicado durante todo el año, solo tienen que aplicar la calculadora. Les ruego por favor que activen la cámara para hacer la captura de hoy día. Y de aquí nos veríamos la semana que viene. A la cuenta de 3 entonces vamos a sonreír. 1, 2 y 3. Bueno, de mi parte muchas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.